Cordero de Dios, porque tú veniste a buscar y a salvar nuestra vida. Tú veniste, Señor Jesucristo, no importando cuál fuera nuestra situación, circunstancia, viniste a dar esperanza, viniste a dar luz, viniste a cambiar, Señor amado, nuestra vida y el propósito de nuestro ser, Señor Dios. Ahora es en ti, Señor Jesucristo. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Jesús. La bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de Dios, a esta femenil. Y vamos a ver el tema, ciertamente este año vamos a estar trabajando con tener una boca conforme al corazón de Dios. ¿Cómo va a ser esta boca que pueda tocar el corazón de Dios? Vamos a ver 12 aspectos, un aspecto por cada mes del año y culminaríamos en el mes de diciembre. Este tema estamos trabajándolo a nivel nacional y vamos a ir viendo 12 lecciones, iniciando hoy con la introducción de este estudio. Este estudio fue una recopilación de diferentes pastoras, pero estamos con el material de IMEC, entonces vamos a estar estudiando la palabra de Dios con este tema y el día de hoy vamos a ver cómo es el principio de la confesión. Cuando el Señor Jesucristo nos forma, no sé si se pudiera presentar la triple naturaleza, la grande. Y si no, de este lado pues tenemos la triple naturaleza. Y el Señor Jesucristo nos hizo como Él, ¿verdad? Un ser tripartita, donde tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. De la misma manera, el Señor es Dios Padre, Dios Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres es uno. Y también nosotros podemos saber que nuestra alma tiene una función, nuestro espíritu tiene una función y nuestro cuerpo también tiene una función. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta triple naturaleza que está en nuestra vida, vamos a enfatizar hacia el sentido del gusto o de la boca, en donde tenemos en el cuerpo el sentido del gusto, en el alma la razón y en el espíritu tenemos la oración. Son rayos, son canales, son oportunidades de acercarnos hacia Dios. Cuando Dios creó nuestra vida o creó a Adán y Eva masculino y femenino, lo creó de una manera perfecta. No había entrado la corrupción, no había entrado el pecado y entonces estos 5 sentidos estaban de una manera correcta para la alabanza de Dios. Nuestra razón estaba correcta y nuestra oración sabía cómo tocar el corazón de Dios. Sin embargo, entra el pecado, entra la corrupción y la razón se corrompe. Hay 9 escalones que están descritos en este libro de la triple naturaleza, como la razón se hizo mala, la razón se hizo flaca, la razón se contaminó, la razón se cauteriza de una persona, la razón es contaminada, la razón ahora en lugar de que nos redarguya la conciencia, ahora se cauteriza, ahora ya no hay un redargüimiento, ya no es dar un buen testimonio, sino al contrario, está basada la razón en un juicio malo, damos un juicio de manera anticipada y incorrecto. Entonces, vamos a ver nosotros cómo esta boca, esta razón y la oración vino a dar un giro en contra. A veces decimos, ¿por qué mi oración no tiene el correcto resultado? ¿Por qué Dios no contesta a mis oraciones? Cuando estudiamos la palabra de Dios vemos que sí contesta desde el principio Dios nuestras oraciones. Y les enseñamos a los niños, ¿verdad? La oración que Dios contesta es como un semáforo.
Cuando está en color verde, significa sí. Cuando está en color rojo, significa no. Pero nos cuesta más cuando está en color amarillo porque dice espera. Entonces, cuando Dios contesta espera, nosotros queremos o que nos conteste sí o que nos conteste no. Y lo que influye más es esta razón y esta oración que ha sido corrompida. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo le creemos más a las mentiras que Satanás puso en nuestro corazón que a la verdad de Dios. Vamos entonces, esta es la introducción. Vamos entonces a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios en cuanto a cómo utilizar el poder de nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca. Y sin embargo, no vamos a hablar acerca de la doctrina que muchas veces se genera en este tiempo de decretar un carro, decretar una casa, de querer tantos dones y cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que todo esto se corrompió, si desde nuestra parte, dentro de nuestra carne, se está decretando, se está declarando, se está pidiendo, entonces es muchas oraciones conforme a nuestra carne y el deseo de las cosas materiales. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que sí hay poder en nuestra boca, que nuestras palabras tienen una huella, una determinación para realizar y necesitamos nosotros saber cómo utilizar las palabras de nuestra boca, pero de manera sabia, de manera para edificar tanto nuestra propia vida como también a nuestra familia. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Si usted no pudo venir y está conectándose, le damos la bienvenida a esta femenil de este 2024. Y vamos a leer Hebreos 4:12. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la importancia de la palabra, Dios utilizó sus palabras y todo lo que hay a nuestro alrededor fue creado. Entonces, las palabras, esta porción que tenemos, este libro eterno, esta palabra que tenemos en nuestra vida, dice que es viva, y ejerce vida dentro de nosotros. Es viva, es eficaz y penetra, hacia nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos el énfasis de lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros y lo que nosotros o nuestras palabras pueden hacer en los que están dentro de nuestro corazón y que ejercemos una influencia sobre sus vidas. Entonces, Hebreos 4:12, ahí, ¿verdad? Subraye, porque la palabra de Dios, las palabras que brotaron de la boca de Dios fueron creación. Cada una de las palabras que fueron dictadas de Dios trajo vida. Está a nuestro alrededor la naturaleza, los animales, todo lo que Dios creó fue su palabra, lo que obró esta vida. Entonces, también vamos a Romanos 3. Romanos 3. Gracias. Versículo 13 y 14. Dice, sepulcro abierto es tu garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios. Y el 14 dice, cuya boca está llena de maledicencia
y de amargura. Esto es lo que pasó con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestra garganta. Dice, se contaminó nuestra lengua, ahora es engañosa y trata engañosamente. Entonces, hay muchas veces que nuestras oraciones se basan en cosas de nuestra boca engañosamente, porque decimos, y a veces utilizamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, y entonces está fundamentado en algo de nuestra propia carne. Entonces, si Dios quiere que nosotros como mujeres tengamos un ministerio en cuanto a la familia para edificar y tener familias firmes. Pero este beneficio va a ser cuando yo tenga una boca santificada para dar dulzura y bendición a los que están cerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confesar la verdad de la palabra de Dios. Confesar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el tema de hoy es el principio de la confesión. Y la palabra confesión en hebreo es yaudau, así como se escucha, yaudau. Y significa usar, extender la mano, usar, extender la mano, lanzar una piedra, una flecha, usar, extender la mano, lanzar una piedra, una flecha, reverenciar o adorar con las manos extendidas, la acción de dar gracias y la alabanza. En inglés, la palabra confesión es poseer, reconocer o admitir para declarar la adherencia o creencia en algo, para probar, manifestar, mostrar o atestiguar la existencia de, o para dar a conocer o divulgar. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y en el versículo, desde el versículo 1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y dice el versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces, el Señor Jesucristo fue quien creó a Adán y a Eva con un propósito, y ese era que lo conocieran, darse a conocer, dar a conocer su nombre, el mostrar el poder que tiene Dios al crear, al formar cada una de las cosas. Sin embargo, vemos como el principio que el enemigo utiliza en Génesis 3, dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Allí le aumentó, porque no muráis. Y después dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entró por medio de la mentira. El árbol no había sido deleitoso para Eva. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, de él no comeréis. Entonces, volteaban a ver los otros árboles, estaban en la presencia de Dios, había una comunión con Dios, hablaban audiblemente con Dios. Sin embargo, hasta que el enemigo puso el árbol de vida atractivo a la vista de Eva, y ella confesó, abrió su boca y aumentó diciendo, ni le tocaréis. Cuando ella confiesa estas palabras,
que Dios nunca había dicho, es donde el enemigo puede entrar y entonces le dice sobre de eso, no moriréis, sino que le dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que Adán, mujer, hizo? Había una cerca alrededor de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella lo que hizo fue cambiar esta cerca, miró a través de una cerca torcida, ella cambió esta cerca y vio una imagen también de una manera torcida de la naturaleza del árbol, de tal manera que aquellas fruto que no había sido algo deseable para su vista, para quererlo alcanzar, para quererlo tener, ella dijo, yo quiero la sabiduría. Si por medio de comer este árbol voy a tener la sabiduría, entonces yo la quiero. Yo quiero tener el conocimiento del bien y del mal. Y entonces Adán mujer pensó que Dios le estaba ocultando el poder de ese árbol y de su fruto, y dudó de la bondad y de la santidad de Dios. Entonces ahí entra la duda, y entonces empezó a querer desear tener el fruto, pero con una mala intención. ¿Qué fue lo que hizo? Una confesión corrupta. No era lo que Dios había dicho. Sin embargo, ella lo que hizo fue cambiar el cerco que tenía este árbol. Entonces, ¿cuándo se vuelven nuestras oraciones incorrectas, engañosas? Cuando están basadas sobre alguna mentira, cuando están basadas no en cuanto a la confesión de la palabra de Dios, sino en cuanto a la confesión de los beneficios para nuestros propios deleites o para nuestra propia carne. Entonces, ella hace una confesión incorrecta de ese árbol de la vida, y entonces el aspecto de su boca cambia. Y en lugar de alabar, y en lugar de agradecer, y en lugar de bendecir a Dios, ya no veía a Dios como algo santo, sino lo estaba viendo como alguien que estaba dudando en que Dios le hubiera dicho la verdad. Ella estaba viendo como que ya Dios ya no era tan bueno, ya no era tan santo, empezó a tacharlo con una naturaleza incorrecta de lo que realmente tiene Dios. Y todo fue al empezar a confesar que dice, ni le tocaréis. Entonces, aquí fue deseable, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Nunca había visto el árbol de esta manera como para codiciarlo, dice, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí en este versículo, nosotros nos damos cuenta que ella fue débil. ¿Por qué? Porque dejó entrar a la serpiente, porque habló con la serpiente, porque empezó a hacer negocios y contrataciones con la serpiente, creyendo que la serpiente le iba a dar sabiduría. Y eso fue lo que llenó sus ojos y quiso adquirir esa sabiduría de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros con este tema, el propósito de este tema es trabajar, santificar nuestra boca para poder ser mujeres sabias, porque es lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que ser mujeres sabias, pero esta sabiduría de una manera correcta, no como la sabiduría que quiso Eva, ¿sí? O sea que aquí, pastora, porque ella le dijo a Satanás, a la serpiente, le dijo, no comeréis, porque Dios le había dicho, no comeréis, pero nunca le dijo, ni le tocaréis. Ajá, ella Y le en aumentó. ese momento, la mentira hizo que todo se desbordara
confesó, ajá. O sea, realmente ahí es donde todo se viene en esa mentira, cuando pecó, por una mentira. Sí, aquí por eso vemos el significado de la palabra confesión. En lugar de dar gracias, en lugar de alabar, que es uno de los significados de la palabra confesión, ella extendió su palabra aumentándole algo que Dios no había dicho, y por ahí entró la serpiente y empezó de una manera sutil a torcer la verdad de Dios. Ajá, y toda la imagen que Eva tenía de Dios fue cambiada, y el cerco que tenía el árbol fue cambiado. Entonces, nosotros quisiera, ¿verdad?, tener algún nombre que pudiéramos identificarnos, y que podamos, los que podamos ir en mayo al evento del Congreso de Mujeres que va a ser en Necaxa, que pudiéramos, es una opción, por medio de este tema, estudiándolo, pudiera ser una opción que nos pudiéramos llamar, la palabra sabiduría en hebreo es Jotma. Jotma, y pudiéramos... Jotma, sin N. Ajá, exacto. ¿Cuál es la traducción? Sabiduría en hebreo, pero nosotros sabiendo que es una sabiduría de manera correcta. Eva lo quiso utilizar, la sabiduría, y sin embargo no la adquirió. ¿Por qué? Porque la torció el enemigo, la sabiduría. Entonces, hay quienes creen encontrar la sabiduría, pero lejos de Dios nunca vamos a poder tener la sabiduría correcta. Entonces, al santificar nuestros labios, al santificar nuestra lengua y al confesar la palabra de Dios de manera correcta, es el camino para llegar a tener la sabiduría de Dios. Ajá. Esta sabiduría la vamos a ir estudiando, y el año pasado estuvimos viendo a la mujer que nos identificamos con la vida de Esther. En este año vamos a estar trabajando con la vida de Abigail. Ajá. Abigail la encontramos en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Fue la esposa de Nabal. Conocemos nosotros la historia. Nabal significa necio, y bueno, no fue fácil para Abigail. Abigail significa mi padre es mi alegría, o una persona alegre. Y aun cuando todos los años que vivió con Nabal, pues no se volvió una persona vengativa o ver las cosas del lado oscuro o amargada, sino vemos que ella toma su naturaleza, y ella tiene esta alegría y también esa sabiduría de parte de Dios. Que aun cuando se acercaron los hombres a Nabal para pedirle alimento, los hombres de David, David dijo, no, o sea, no te vamos a ayudar, mi alimento no te lo voy a dar, y se enoja Nabal, y entonces entra Abigail, en donde lleva víveres, lleva alimento, y hace que David pues no se enoje y no quiera destruir ni a Nabal ni a su ejército, y entonces hace que la necedad de Nabal de alguna manera baje, y también hace que David pues tenga alimento. Entonces, la característica de Abigail es una mujer hospitalaria, dadivosa, inteligente, pacífica, valiente, pero supo tener la sabiduría de Dios. Entonces, este tema del día de hoy es el poder buscar esa sabiduría de manera correcta en Dios, esa sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, y sobre todo confesar la palabra de Dios de una manera correcta, con poder. Ajá, el poder que tiene Dios al utilizar la palabra, y nosotros debemos utilizar nuestras palabras, nuestras conversaciones de una manera sabia. Y vamos también a estudiar el libro de Daniel. Entonces anótele allí, por favor, de tarea. 1 Samuel, capítulo 25, habla acerca de
Abigail como una mujer sabia. Y vamos a ver también a la par el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, donde aún a pesar de que Daniel vivió en una atmósfera corrupta en Babilonia, él siempre estuvo confesando la palabra de Dios, siempre estuvo confesando los principios de Dios, diciendo: yo no me voy a doblar a un ídolo, yo voy a buscar la presencia de Dios 3 veces al día, yo voy a ayunar y no voy a contaminarme con los alimentos hacia los dioses ajenos. Entonces, vamos a leer Daniel capítulo 1 y Daniel capítulo 2. Ajá. Y conforme a este tema, en cuanto a la sabiduría, vamos a traer 3 preguntas de Abigail, pregunta y respuesta, y 3 preguntas y respuestas de los libros de Daniel capítulo 1 y capítulo 2. Esa sería la tarea para el próximo mes, para poder cotejarlo y ver y aprender entre todas. Vamos a estar viendo y trabajando en nuestra oración, diciéndole: Señor, ayúdame a identificar cuáles son las palabras que salen de mi boca, en dónde están basadas. ¿Cuál es la confesión que diario estoy haciendo? Si me pongo ante el espejo, ¿cuál es la confesión que sale hacia mí misma? Y cuando me acerco hacia mi familia, ¿cuál es la confesión que hago hacia mi esposo y hacia mis hijos? ¿Qué es lo que les estamos confesando con nuestras palabras? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y luego tengo ahí un cuadernito, unos papelitos que vamos a trabajar con ellos. Bendito Padre, qué importante es tener una boca santificada por tu poder. Nos has dado las herramientas, las armas suficientes y necesarias para poder tener una boca santificada. Por el poder de tu sangre, por el fuego de tu Espíritu Santo, por el poder de esas aguas, Señor Dios, de tu nombre. Es nuestra boca, Señor Dios, la que necesita ser santificada, Señor Dios, por tu poder. Se ha corrompido, Señor amado, muchas veces está basada en cosas engañosas, Señor. A veces escuchamos más el lenguaje de Satanás que el lenguaje de tu palabra, Señor Dios, de tu verdad, Padre. Ayúdanos a basarnos, Señor Dios, en tu verdad y no en las mentiras del enemigo, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a poder saber sabiamente, Señor Dios, cómo edificar nuestra propia vida y la familia, Señor Dios, que tú nos prestas, Padre. Guarda tu corazón, guarda esta palabra en nuestro corazón, Señor Dios, y ayúdanos, Señor Dios, a que podamos tocar tu corazón. Bendice, Señor Dios, cada una de mis hermanas, Señor, y aquellas que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de estar en este lugar. Sé tú con ellas, Padre Santo, y ayúdanos en el transcurso de estos meses a poder trabajar, Señor Dios, para poder adquirir una boca cuadrada, una boca que tenga el poder de tu nombre, Señor, las letras de tu nombre en cada esquina, Señor Dios, y adquirir, Señor Dios, una boca que te agrade, que te alabe, que te glorifique, que te bendiga, que te exalte a ti, Señor Dios, por sobre todas las cosas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén, amén, amén. Adentro de ese botecito tenemos unos papelitos y usted va a confesar, ya sea con un texto o con un canto. Si usted le sale ese papelito y, por ejemplo, ahí en el papelito dice enfermedad, usted va a buscar una porción de la palabra de Dios o va a buscar un canto que usted diga: cuando pase esta enfermedad, yo voy a cantar esta porción de este canto diciendo que Él está conmigo o que Él es mi sanador o alguna porción de la palabra de Dios. Entonces, vamos a sacar aquí 3 papelitos. 3 papelitos, ya se